Buen día. Entonces, veamos. Ya en teoría nosotros acaparamos la presentación número 6, análisis de estructuras, pero habíamos dicho que íbamos a combinarla con la presentación número 10. Casualmente hay un ejercicio resuelto por el método de análisis de estructuras que también puede ser resuelto por el método de trabajo virtual. Entonces aprovecho para hablar de trabajo virtual y después hacemos una introducción del problema, que es de hecho un problema de una máquina resuelto por el método de análisis de estructuras y posteriormente por el método de trabajo virtual. Listo. Entonces está conformado por estos temas: trabajo de una fuerza, principio de trabajo virtual, aplicación del principio de trabajo virtual, máquinas reales, cómo se calcula la eficiencia mecánica, trabajo de una fuerza durante un desplazamiento finito, energía potencial y equilibrio, estabilidad del equilibrio, ejemplos y ejercicios. Entonces básicamente el trabajo de una fuerza se define como el producto escalar, producto punto, entre la fuerza y el desplazamiento. Dicho de otra forma, si un punto se desplaza del punto A a O', estaría entonces representado ese vector de desplazamiento o de posición por dr. La fuerza entonces va a formar un ángulo alfa con respecto a ese desplazamiento. Bueno, solamente la parte de la fuerza, o mejor dicho, la parte del desplazamiento que está orientado en la misma dirección de la fuerza, solo eso está asociado al trabajo realizado por la fuerza sobre la partícula. Como es un producto punto o producto escalar, pues se expresa esto de esta forma. Entonces vuelve y juega. El trabajo de U entonces simplemente es el producto de la magnitud de la fuerza, el desplazamiento y el ángulo, el coseno del ángulo conformado por la fuerza y el desplazamiento. Entonces, por ejemplo, en este caso, no importa en qué dirección se desplace esta cabina, ¿sí? Si hablamos del trabajo realizado por la gravedad durante el desplazamiento de esta cabina, lo único que importará es el desplazamiento de la dirección vertical, porque de acuerdo a la definición está alineado con la fuerza de la gravedad, que va también en la dirección vertical. Entonces, esto es lo que representa estos símbolos. Si se desplazó en la dirección horizontal, pues como la fuerza no está en esa dirección, pues la fuerza peso básicamente no realizó el trabajo, no tuvo nada que ver con ese desplazamiento en la dirección vertical, si acaso solamente en la dirección vertical. Entonces, y entonces hablamos del principio de trabajo virtual. El trabajo virtual del DADU es definido como R, donde R es la resultante de varias fuerzas por el producto punto del desplazamiento de esa partícula. En este caso lo que representaría sería una figura como esta, donde hay una fuerza 1, F2 y F3 y F, pues etcétera, y al final de todas estas fuerzas se puede obtener una fuerza resultante. Esa fuerza resultante está representada por R, la sumatoria de las fuerzas. Entonces podemos decir que la sumatoria de las fuerzas por el producto escalar del desplazamiento es igual a ese trabajo virtual. Que de acuerdo a lo que mencionamos ahorita, pues realmente lo que significaría es
que la única porción de la fuerza que efectivamente desplaza o hace trabajo al desplazar una partícula de un punto a otro sería la proyección de la fuerza sobre la dirección del desplazamiento, o mejor dicho, de la dirección del desplazamiento sobre la dirección de la fuerza. Entonces, esto está muy teórico. Tenemos que empezar a aterrizar esta información a la aplicación de resolución, valga la redundancia, la aplicación de resolución de problemas. Entonces, aquí dice, el principio de trabajo virtual es particularmente efectivo cuando se aplica a la solución de problemas que involucran máquinas o mecanismos compuestos de varios cuerpos rígidos conectados entre sí. Entonces, en el capítulo de análisis de estructuras, pues estaba mencionado que era una máquina, que era básicamente un armazón, ¿sí? Lo que significa que al menos uno de sus elementos está sometido a más de dos cargas. Y adicionalmente, las máquinas pueden transformar el movimiento. Significa que hay movimiento en estas. Sin embargo, se pueden aplicar los principios estáticos siempre y cuando estos movimientos sean realizados a velocidades constantes. Entonces, este es el ejemplo entonces de una máquina. El elemento B, el punto B, en teoría se podría desplazar en la dirección horizontal, ¿sí? Entonces podemos decir que el elemento B sería el elemento que estaría sometido a más de dos fuerzas. En este caso se dibuja una fuerza en esta dirección, otra fuerza en esta dirección, pero adicionalmente si se desarmara el elemento B, que es como una especie de bloquecito, habría una fuerza que actúa a lo largo del elemento BC sobre el bloque B y sería la tercera fuerza. Entonces sería un armazón y sería máquina porque pues este punto B, si no existiera este bloque, estaría en capacidad de desplazarse en la dirección horizontal. Entonces, aquí dice, si el desplazamiento virtual considerado es consistente con las restricciones impuestas por los apoyos y uniones, todas las reacciones y las fuerzas internas se eliminan y solo debe considerarse el trabajo de las cargas, las fuerzas aplicadas y las fuerzas de fricción. Entonces, ¿en dónde podemos aplicar el proceso, el principio de trabajo virtual? Lo podemos aplicar en máquinas. Adicionalmente, lo emplearíamos para calcular fuerzas externas. En este caso, podríamos estar hablando de esta fuerza Q, que vendría siendo como una fuerza externa. De pronto esta fuerza normal. Las fuerzas internas, pues, en el diagrama de cuerpo libre no aparecerían. Y pues las reacciones, pues no necesariamente deben aparecer en este concepto de trabajo virtual. Entonces, veamos. Aquí dice, al seleccionar un sistema de ejes coordenados con origen en A, se nota que XB se incrementa mientras que YC disminuye. Es decir, vamos a entonces a asumir en esta situación que el punto B se va a mover. Es lo que llaman entonces trabajo virtual, porque inicialmente lo que vamos a asumir es que hay un desplazamiento virtual. Porque en la realidad no necesariamente ocurre, pero pues es parte de las suposiciones que se emplean para poder aplicar el método. Entonces, un movimiento en el punto B en la dirección horizontal implica que en el punto C también va a haber un desplazamiento en esta dirección. Entonces, si se definen las coordenadas del punto C como YC,
y las del punto B con respecto al origen coordenada que lo vamos a colocar en A, nótenlo ahí, Y y X, y XB va a ser la coordenada del punto B. Cuando se aplique una carga acá e imaginamos un desplazamiento ligero, pequeño en esta dirección, este señor también se desplazaría en esta dirección. Esos desplazamientos son los desplazamientos virtuales delta de XB y delta de YC. Entonces noten que aquí se especifica el sentido de ese desplazamiento en función de si se reduce la coordenada YC o si se reduce o incrementa la coordenada XB. En el caso de que se incremente la coordenada XB, ese desplazamiento tiene sentido positivo. En el caso de que se reduzca, tiene sentido negativo. Valga la redundancia que esta definición de trabajo virtual y el trabajo realizado por una fuerza básicamente es un escalar, no tiene componentes, simplemente es una magnitud y si acaso puede tener signo positivo y negativo, pero pues no tiene como tal una dirección. Es decir, puede tener magnitud y sentido, mas no dirección. Entonces dice, las reacciones AX, AY y N no realizan trabajo durante el desplazamiento virtual. ¿Por qué? Porque no hay movimiento. ¿Sí? No hay movimiento asociado. Este punto A en teoría está fijo. Y como está fijo y no hay desplazamiento, no se realiza trabajo. De igual forma, esta fuerza N, que es perpendicular al desplazamiento, vuelvo y repito, perpendicular, no va en la misma dirección del desplazamiento y por lo tanto tampoco realiza trabajo. Es el equivalente, según esta ecuación, a que el ángulo conformado entre la fuerza y el desplazamiento es perpendicular, significa 90 grados. El coseno de 90 grados es 0, lo que significa es que una fuerza que actúa perpendicular a un desplazamiento de un cuerpo pues no está efectuando trabajo. Entonces, eso es lo que significa esta. Las reacciones a X, a Y y N no realizan trabajo. A X y a Y porque básicamente el punto A no se desplaza. Y N porque pues no está asociada al desplazamiento en la dirección X. N va en la dirección Y, entonces tendría que haber un desplazamiento en la dirección Y del punto B y no ocurre. Entonces eso tampoco hace trabajo. Como Q y delta X delta XB tienen sentidos opuestos, ¿sí? Q hacia acá y el desplazamiento que me estoy imaginando sería de aquí hacia allá, son opuestos. El trabajo virtual de Q es negativo si la fuerza va en contra del desplazamiento, es decir, la fuerza no está ayudando a realizar el trabajo, va en contra, entonces se expresaría de esa manera: menos Q delta de XB. Como P y el incremento mostrado en la figura si tienen el mismo sentido, el trabajo virtual de P es positivo. Entonces aquí representamos el trabajo virtual si la fuerza va en la misma dirección del desplazamiento. Y si va en contra, entonces el trabajo virtual es negativo, va en contra. El signo negativo en la relación anterior puede haberse previsto al observar que las fuerzas Q y P tienen respectivamente direcciones opuestas a los ejes positivos X y Y. Si se expresan las coordenadas XB y YC en términos del ángulo θ y diferenciando. Entonces, bueno, básicamente aquí lo que se hace es expresar las ecuaciones que representan la coordenada del punto B en función de L, que son las longitudes de los elementos estos, y θ, que es este ángulo. Entonces aquí B es 2 veces L seno de θ. Y derivando eso, obtenemos entonces este delta de XB es igual a 2L, esto es una constante. Se supone que θ es el que va a variar. Sí, L es una constante, esto no cambia, ni se reduce, ni incrementa de tamaño, es un elemento rígido. Pero este ángulo sí puede cambiar.
Entonces la derivada de seno es coseno de teta de teta. Entonces ahí está. Expresando entonces y básicamente lo podemos representar como L seno de teta, ¿sí? Para expresar esta distancia vertical. Al derivar la derivada de, L coseno de teta, ¿sí? Este es adyacente sobre hipotenusa de la función es coseno de teta. Entonces YC es igual a L coseno de teta. Al derivar, L es una constante, coseno sí puede, el ángulo sí puede variar, entonces la derivada de coseno es menos seno de teta de teta. Por tanto, el trabajo virtual realizado por las fuerzas Q y P es, bueno, ya nosotros dijimos que en el caso de Q va en contra del desplazamiento virtual del punto B. Entonces ese trabajo virtual es negativo. Aquí está, menos Q delta de XB. Y en el caso de P, ese trabajo virtual es positivo, pero el desplazamiento de Y es en contra de la coordenada C, es decir, se está reduciendo. Entonces lo que hacemos es sustituir. El trabajo virtual va a ser igual al trabajo virtual realizado por la fuerza Q sobre el punto B y el trabajo realizado por P. Sustituyendo, pues sí, el desplazamiento en XB es positivo, pero la fuerza Q va en contra del desplazamiento. Ese trabajo virtual es negativo. Y en el caso de P, aunque ese trabajo virtual sea positivo, de todas maneras la coordenada YC lo que hace es reducirse, no incrementarse. Entonces queda de esta manera. Lo que se hace es sustituir entonces los deltas, las expresiones de las derivadas de XB y de derivadas YC, y se sustituye acá. Al sustituirlo queda expresado de esta manera. Ahora, ¿qué es básicamente lo que se supone? Este es como el truco. El principio de trabajo virtual para una partícula establece que si una partícula está en equilibrio y todos estos casos están en equilibrios, el trabajo virtual total de las fuerzas que actúan sobre la partícula es cero para cualquier desplazamiento virtual de la partícula. Sí, hemos supuesto que las partículas B y C se van a mover, pero en realidad esto está en equilibrio. Y aunque se mueva, pues podría ser que la velocidad sea constante o de verdad el elemento en la realidad no se mueve. En todo caso está en equilibrio estático. Y si eso es así, este trabajo virtual, la sumatoria de los trabajos virtuales realizados por las diferentes cargas es igual a 0. Entonces, hacer eso igual a 0, podemos obtener una expresión de Q en función de P. Queda entonces que Q es igual a 1/2 de la carga P por la tangente del ángulo θ. Entonces eso es lo que vamos a estar aplicando nosotros constantemente. Y nos va a servir para determinar en las máquinas, por ejemplo, la relación que hay entre una carga de salida en función de una carga de entrada. El trabajo de una fuerza durante un desplazamiento finito, pues nosotros hasta ahora estamos hablando de la derivada, ¿cierto? Un diferencial de trabajo es igual a la fuerza por un diferencial de desplazamiento, pero ese por realmente es un producto escalar. Entonces el trabajo realizado cuando la partícula no se desplaza en una diferencia de desplazamiento, sino entre unos puntos 1 y 2, es simplemente la integral. Esto para el caso de que, que estamos hablando de un desplazamiento de traslación. Cuando estamos hablando de rotación se definiría como la integral de un ángulo a otro ángulo, el momento por el diferencial del ángulo. Si eso pues integrando y suponiendo que el momento sea constante durante la rotación, sería básicamente el momento multiplicado por la diferencia de los ángulos.
De esa manera podemos entonces determinar cuál es el trabajo que realizan diferentes fuerzas. Por ejemplo, el peso. El trabajo realizado por el peso del peso de gravedad, mejor dicho, cuando un cuerpo se traslada de una altura y1 a una altura y2, básicamente es igual a menos el peso por la diferencia de altura, y2 menos y1. Entonces, básicamente es el trabajo realizado por el peso. Podemos entonces emplear lo mismo para definir cuál es el trabajo realizado por un resorte cuando se deforma de una posición 1 a una posición 2. Después tenemos que la fuerza del resorte es la constante de proporcionalidad del resorte que depende del material por el desplazamiento. Entonces el diferencial del trabajo va a ser igual a pues menos la fuerza por el diferencial del desplazamiento. En este caso estamos hablando del desplazamiento en la dirección X. Pero la fuerza es la constante de resorte por X. Al integrar eso entre las coordenadas X1 y X2, obtenemos entonces esta expresión del trabajo realizado por un resorte. Es igual a 1 medio de la constante de resorte por la coordenada X1 al cuadrado, menos lo mismo pero la coordenada X2 al cuadrado. Entonces hablan aquí de energía potencial. Dice, el trabajo de W es independiente de la trayectoria que se siga. Esto es, solo depende de los valores iniciales y finales de la función. ¿Sí? En este no importa que la trayectoria que siga el cuerpo. Finalmente esta expresión del trabajo realizado por el peso, o mejor dicho, por la gravedad, ¿sí? Va a depender simplemente de las coordenadas final e inicial. De hecho, lo mismo se observa aquí en el trabajo de un resorte. Va a depender básicamente pues de las deformaciones, las coordenadas inicial y final. A esta función se le llama energía potencial del cuerpo con respecto a la fuerza de la gravedad W y se representa con Bg. Por tanto, se escribe de esta manera. Entonces esto es como decir, el trabajo realizado de 1 a 2 es igual a la energía potencial en 1 menos la energía potencial en 2. Básicamente. Y finalmente esto lo que significa. Esto es, si la energía potencial se incrementa durante el desplazamiento, como sucede en el caso considerado aquí, el trabajo entonces es negativo. Bueno, analícenlo de esta forma. El potencial o la energía potencial que tiene este peso en la posición 1, como depende de la coordenada y1, es menor que el que tiene en la posición 2. Entonces, como básicamente esto dependería de el peso, obviamente, y de la coordenada, pues esta expresión básicamente sería, la diferencia de estas expresiones sería negativa, porque finalmente la coordenada y1 es menor a la coordenada y2, entonces sería negativa. Así que si se realiza un trabajo para desplazar este cuerpo del punto 1 al punto 2, básicamente lo que se está diciendo con esta expresión es que es necesario realizar un trabajo en contra de la gravedad. Y por eso está la connotación de que el trabajo es negativo en este caso. En caso contrario, ¿sí?
el potencial, la energía potencial gravitacional se reduciría de esta posición a esta posición. Y por lo tanto entonces el trabajo sería positivo. Dicho de otra manera, el peso básicamente está trabajando a favor de la dirección del desplazamiento. Entonces ahí es donde queda definido pues de forma más clara la energía potencial y el trabajo realizado por la gravedad. Sí, lo que sucede es que tiene que tener en cuenta si el trabajo es a favor del desplazamiento o en contra. Mover este bloque de aquí a allá va en contra de la fuerza gravitacional. Por eso básicamente el trabajo es negativo. Pero al revés, es casi como dejarlo caer. Realmente la gravedad me está favoreciendo ese desplazamiento. Entonces, véanlo entonces desde ese punto de vista. ¿La fuerza está favoreciendo el desplazamiento o va en contra del desplazamiento? De igual forma podemos entonces definir el trabajo en relación con la energía potencial en un resorte, donde esa energía potencial básicamente va a ser igual a un medio de la constante de resorte por x al cuadrado. Entonces en general tenemos el concepto de energía potencial se puede extender a otros tipos de fuerzas diferentes de las gravitatorias y elásticas. Aquí consideradas, esta sigue siendo válido mientras que el trabajo elemental de U de una fuerza bajo consideración sea una diferencial exacta. Por tanto, es posible encontrar una función B llamada energía potencial tal que la diferencial del trabajo es igual al negativo del diferencial de energía potencial. Entonces, lo cual expresa que el trabajo de la energía, bueno, ya hablando ya no en términos diferenciales, sino integrando el trabajo y energía potencial, quedaría que el trabajo realizado de 1 a 2 es igual a la diferencia de energías potenciales de 1 y 2. Entonces esto dice, expresa que el trabajo de la fuerza es independiente de la trayectoria seguida y es igual al valor negativo del cambio de energía potencial. Energía potencial y equilibrio. Entonces, esto hablamos más bien de la expresión llamado estabilidad. Entonces, pero pues es más difícil de entenderlo con estos ejemplos. Se entiende más fácil con este ejemplo. Entonces, ¿qué hablamos de estabilidad? Hablamos de que algo está en equilibrio desde el punto de vista de fuerzas, si su sumatoria de fuerzas es igual a 0 y su sumatoria de momentos es igual a 0. Pero en la práctica eso lo que significa es que el cuerpo está quieto. ¿Sí? En todas estas situaciones está quieto el cuerpo. Sin embargo, en algunas es muy fácil que de repente él se empiece a mover. Y en otras, más bien difícil. Entonces, en este caso, se llama equilibrio estable. ¿Por qué? Su posición de equilibrio estable debería ser esta barra completamente vertical. Yo podría agarrar la barra y desplazarla a un ángulo ligero θ, y si lo suelto, esto va a tratar de, por efecto de la gravedad, volver a su posición inicial. Sí, volverá a funcionar como una especie de péndulo. Pero teniendo en cuenta la resistencia del aire y la fricción que puede haber ligeramente en este perno, esto poco a poco se balanceará y cada vez su amplitud de movimiento se reducirá hasta que volverá a estar en equilibrio en esta posición, en su posición original. Entonces en ese caso hablamos de que se encuentra en equilibrio estable, porque aunque yo aplique una ligera deformación o desplazamiento del sistema, él tenderá a volver a su posición original. Esto es que equilibrio inestable. Sí, puedo colocar la barra completamente vertical, pero un ligero desplazamiento de ángulo
en este caso va a hacer que la componente de la gravedad produzca un momento sobre el elemento rígido y esto se caiga. Y no es que vaya a ser después, una vez caído esto, fácil de que retorne a su posición original. Entonces hablamos entonces en ese caso de equilibrio inestable. Y este es un equilibrio neutro, ¿sí? De hecho es más parecido a una situación de equilibrio estable. Puedo tratar de deformar ligeramente o desplazar el sistema un ángulo θ, pero los mismos pesos, al igual que en este caso, tratarán de que este señor vuelva a estar en su posición vertical. Entonces básicamente hay una definición. Un cuerpo está en equilibrio si el diferencial de su energía potencial respecto al ángulo que controla la posición del sistema es igual a cero. Será en equilibrio estable si la segunda derivada de la energía potencial respecto a la posición de equilibrio por el diferencial del ángulo, en este caso, al cuadrado, es mayor que cero. En caso contrario, estamos hablando de equilibrio inestable. Entonces, estos conceptos son más bien complicados, pero no es que vayamos a hacer nada útil, al menos no en esta materia, con eso. Realmente lo que nosotros vamos a emplear tiene que ver principalmente con el principio de trabajo virtual, que será aplicado en máquinas para relacionar las cargas de entrada con respecto a las cargas de salida de máquinas. Estos conceptos son muy interesantes y se trabajarán más en la materia de dinámica. Entonces, dicho lo anterior, procederemos a resolver o analizar algunos cuantos problemas y lo aplicaremos a esta estructura, que lo vamos a analizar tanto por el método de análisis de estructuras como por el método de energía virtual. Y de esa manera terminaremos entonces el tema de máquinas tanto desde la perspectiva de análisis de estructuras como la perspectiva de análisis de trabajo virtual. Entonces vamos a dar una pausa y enseguida analizaremos esos ejemplos resueltos. Bueno, vamos entonces a desarrollar algunos problemas por este método de trabajo virtual y luego lo aplicamos entonces a este caso, que de hecho también tiene un ejemplo resuelto por el método de análisis de estructuras. Entonces aprovechamos a analizar una máquina por ambos métodos. Listo, entonces vamos a analizar primero este caso. Va a ser esa máquina que básicamente tiene aquí como un perno pasador, es decir, esto tendrá reacciones en la dirección horizontal y la dirección vertical, ¿sí? Y de igual forma tiene este apoyo en A, pero es una corredera, o sea que ahí solamente puede haber una fuerza perpendicular al contacto, es decir, horizontal en ese caso. Entonces, de hecho es un problema de máquina sencillo que se puede analizar rápidamente por los dos métodos, el método de análisis estructural y el método de trabajo virtual. Entonces, vamos primero con el método de trabajo virtual. Entonces dice, con el método de trabajo virtual determine la magnitud del par P requerido para mantener en equilibrio el mecanismo mostrado en la figura. Entonces, este par P no es un par de reacciones, es un par externo, ¿sí? Entonces, vamos a resolverlo de las dos formas. Sería entonces el primer caso de máquina que vamos a analizar.
Listo, entonces sí, podemos analizarlo como una estructura, pero de hecho sería una máquina. Entonces creo. Vamos a abrir este documento y vamos entonces a resolver ese problema. Entonces vamos simplemente a coger esta máquina simple. Y este es el enunciado. Pero no voy a emplear el método de trabajo virtual, sino que voy a emplear el método de análisis de estructuras. Entonces, sí, vamos a ponerlo acá, que hay más. Entonces, digamos que primero voy a utilizar el método de análisis estructural. Entonces, el método de análisis estructural me dice que aquí debería haber una reacción y en el punto E debe haber dos reacciones. Entonces es el punto E realmente. Entonces vamos a colocarle esto así. X y Y. Listo, ahí está el diagrama de cuerpo libre. Entonces yo puedo determinar, vamos a establecer un sistema de coordenadas. Vamos a definir entonces el sistema de coordenadas aquí en el punto E, el origen. Esto va a ser Y positivo. Y obviamente esto va a ser vamos a ver si se puede resolver por el método de análisis estructural. El problema es que como tal no tenemos coordenadas. Entonces podríamos suponer entonces que el punto E está al mismo nivel de el punto F está al mismo nivel de E. Entonces podemos tratar de resolverlo así. Entonces se supone que P es conocida y hablan acerca del M, el par requerido. O sea, M este no lo conozco, pero P sí. Entonces en ese caso pues yo puedo plantear diferentes ecuaciones. Vamos a plantearlas y después analizamos cuál me podría ser de utilidad. Entonces veamos. Sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0. O de otra forma no está en equilibrio. Aunque él se esté desplazando debido a esta carga, pues digamos que puede estar desplazándose a velocidad constante y aún así cumplir el equilibrio. Llamaremos a esa ecuación 1. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos P más A, la reacción acá, más EX tiene que ser igual a 0.
Ahí está esa ecuación. Determinamos entonces la sumatoria de fuerzas con respecto a Y es igual a 0, la ecuación 2. Pues en Y la única fuerza que hay en la dirección vertical es CY. Así que de eso se concluye que CY debe ser 0. Y por lo tanto en C solamente, perdón, CY no, EY. EY es igual a 0. Y por lo tanto pues aquí solamente puede haber una reacción en este sentido. Vamos a borrar entonces esta. Esto no lo hay. Ya lo sabemos de acá. Y de hecho yo pensaría que si la reacción... Bueno, esto lo vamos a dejar expresado aún así. Y podemos aplicar entonces una tercera ecuación. Sumatoria de momentos. Sumatoria de momento con respecto al punto E va a ser igual a 0. Esa es la ecuación 3. Entonces las fuerzas asociadas al punto E pues son 0, que la distancia es 0. Entonces, y este X vamos a dejar de llamarlo X, simplemente lo vamos a llamar E, porque pues Y es 0, no importa. Es más para simplificarla más la nomenclatura. Entonces, si hacemos la sumatoria de momentos con respecto a E, nada más tendríamos el momento producido por la carga P, el momento producido por esta carga A y este momento que se debe aplicar externamente para que esté en equilibrio el sistema. Entonces, según esa convención, M sería positivo, sentido antihorario. Esta fuerza A me produciría un giro en este sentido, que sería sentido horario, sería negativo, menos. Y la distancia sería esta, que sería L coseno de teta menos L coseno de teta por 2. 2L coseno de teta que multiplica a la fuerza A. Adicionalmente, esto también me produce un momento en sentido antihorario, que sería, pues finalmente la distancia sería L coseno de teta. Entonces, si resulta y pasa que este es un elemento rígido, por lo que veo, entonces vamos a ver si llegamos a algo. Multiplicada por la carga P. Eso es igual a 0. Entonces de ahí creo que puedo llegar a la expresión que deseaba, ¿no? Veamos. Entonces me dicen M. Pero, obviamente aquí el lío es que como está A de por medio, ¿sí? Entonces
aquí obtiene una expresión del momento en función solamente de la carga P, no de la reacción en el punto A. Entonces, eso significa que no tendría la expresión y tendría que seguir haciendo los análisis para poder llegar a algo. Entonces, se tendría que expresar A en términos de P. Y lo más parecido que tengo es esta ecuación, pero en esta ecuación también aparece E. Entonces, aún yo no podría resolver eso. Entonces, tendría que aplicar análisis más minucioso de la estructura. ¿Qué significaría eso? Hombre, que entonces tengo que empezar a desarmar la armadura. Listo. Entonces va a tocar desarmar la armadura. Vamos a empezar entonces, veamos. Sí, necesariamente tengo que desarmar la armadura. Bueno, estos elementos son elementos simples. Entonces significa finalmente que en esos elementos simples básicamente están sometidos a tensión o a compresión. Es decir, conozco la dirección de la carga acá. Entonces, podría entonces tratar este nodo D. Es el como más... Entonces, vamos a tratar de resolverlo desde esa perspectiva, a ver si llegamos a algo. Y obviamente hay un punto central entonces voy a coger y voy a, bueno, también necesito dibujar algo que represente la carga externa que está actuando ahí, que es P. Entonces la voy a dibujar así y de color entonces vamos a ver qué sale. Vamos a ponerlo acá. Listo, ahí está. Entonces vamos a ver. Entonces, si yo desarmara los elementos estructurales, quede así, así. Y lo que se me ocurre que finalmente las fuerzas, pues obviamente como son elementos simples, y simétricos, entonces sí me va a tocar como asumir que por su simetría tenemos algo así en el nodo C.
Y estas fuerzas en el elemento entonces lo estarían sometiendo a tensión. Listo, ahí está. Entonces, ese sería básicamente la expresión. Entonces, lo único que se me ocurre es que pues comparten una simetría, pero adicionalmente este ángulo θ es el mismo que hay acá. Eso no necesariamente tiene que por qué ser cierto, pero pues lo voy a asumir. Con el fin de definir las orientaciones de estas cargas. Entonces, vamos a asumir entonces esa cuestión. Porque aquí no me están dando en este problema ninguna orientación. Entonces voy a asumir entonces que aquí hay un ángulo θ y aquí hay otro ángulo θ. Listo. Ahí está. Entonces sabemos que este es P. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Entonces, este es el nodo C. Y esos elementos son los elementos BD y DF. Entonces esta es la fuerza BD, BD y DF.
Ahí está. Entonces listo, si uno hiciera la sumatoria de fuerzas en la dirección y-x, obtiene una ecuación adicional en ese nodo que vendría siendo igual a la ecuación 4 que sería igual a P menos, bueno, aquí por la simetría uno podría haberse tentado a asumir que esas fuerzas BD y DF son iguales. Fuerzas BD es igual a la fuerza DF. Fuerzas DF. Bueno, al menos sus magnitudes. Entonces sería P menos la componente horizontal de esas fuerzas que estaría dada por el coseno de teta. Entonces sería 2 FBD coseno de teta. Listo. Esto tendría que ser igual a 0. O sea, esto por la componente de esto menos la componente de esta en la dirección X menos la componente de esto en la dirección X debe ser igual a 0. Como estamos suponiendo que ambas son iguales, pues la orientación de cada una es igual, tenemos esto. Podría dar entonces la fuerza BD, que sería básicamente fuerza BD sería igual a simple y llanamente a P sobre 2 veces coseno de teta. De la sumatoria de fuerzas en Y, pues la componente de la dirección vertical de esta carga tiene que ser igual a la componente vertical de esta carga. De ahí es donde finalmente se deduce que si estos ángulos son iguales, entonces las magnitudes de las cargas deben ser iguales. Pero pues eso se hubiera podido concluir con la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces vamos más bien a hacer eso, que debería ser el correcto deber ser de las cosas. No suponer, sino simplemente que los cálculos sean los que nos digan qué es la verdad y qué no lo es. Entonces al hacer esto, básicamente uno hubiera llegado a la conclusión de que FBD, la magnitud por seno de teta, este sería en sentido positivo. La componente de esta fuerza sería en sentido negativo. Entonces sería FDB también por la misma función trigonométrica. Seno de teta. Y de ahí es donde se deduce esto. Esto es igual a 0. Entonces al despejar los senos se van y quedaría básicamente la conclusión de que las fuerzas deberían ser iguales. Teniendo en cuenta lo presente, planteando sumatoria de fuerzas en X, la ecuación 5 pues debió llegar a esto finalmente.
Entonces, de acuerdo a eso, no hubo una modificación en el signo. Por lo tanto, esto que estoy asumiendo es la verdad y estos elementos están sometidos a tensión. Ahora vendría el análisis del elemento BCD o el elemento ACF. Podría simplemente empezar con el elemento ACF a ver qué obtengo. Creo que tengo menos variables en juego. Bueno, vamos a revisar. Sería algo así. Entonces, teniendo en cuenta esto, este se estaría uniendo a este elemento. ¿Sí? Estaría unido así. Significaría que por el principio de acción y reacción, la fuerza que actúa en este nodo común, la fuerza que actúa en este nodo común tiene que ser opuesta a esta fuerza. Es decir, en este sentido. Igual, esa fuerza tiene esa misma orientación. Entonces, listo, ya yo sé la orientación de esa fuerza es teta. Ahí está, teta. Listo. Entonces, eso sería la fuerza de que actúa en este punto, el punto F. Después viene el punto C. Y el punto A. Vamos a ponerle letras. Entonces, este es el punto F. Aquí hay un punto C. Y aquí el punto A. El punto C, entonces, como un perno pasador, no permite traslación, aunque sí permite giro. Entonces aquí la sumatoria, el momento de reacción sería cero, pero sí había una par de componentes de carga ahí. Entonces debería verse más o menos así. Esto así. Y habría una así. Si me equivoco en el sentido, los cálculos me van a decir el verdadero sentido de esa fuerza. Y aquí el punto A. En el que la fuerza es esta. Listo, ahí está. Recuerden, es esta misma fuerza. Está la fuerza en A, las componentes de reacción asociadas al perno pasador en C
y esta que está determinada por el elemento este. Entonces, listo. Entonces, a este elemento completo podría hacerle pues sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y. Sé que este ángulo aquí es igual a este. Listo. Significa que este ángulo acá es de 90 grados. Sí. Este ángulo es externo, pero aquí habría entonces también un ángulo interno, que sería igual a este. Y pues bueno, no necesariamente de 90 grados. Bueno, se puede dejar expresado de forma generalizada y obtener las componentes ahí. Entonces, listo. Entonces sí, mejor lo vamos a dejar de esa forma. Y que sean los resultados los que me digan lo que tenga que ser. Listo, entonces ya ahí tenemos el elemento S.
¿Puedo plantear diferentes ecuaciones? Claro que sí. Entonces una de esas es sumatoria de momentos respecto al punto Z. Z no, perdón, C. Copiamos. Vamos a poner esto en la parte de abajo. Listo, entonces sumatoria de momentos con respecto al punto C es la ecuación 6. Entonces, esta distancia de aquí es L. Entonces, bueno, obviamente las fuerzas en este punto no producirían momento, porque la distancia es 0 con respecto al mismo punto C. Entonces solamente importaría el momento producido por esta carga y el momento producido por esta carga. Entonces el momento producido por esta carga sería en sentido horario. Esta fuerza giraría así. En sentido horario sería entonces negativo A, que multiplica, bueno, la distancia sería L, pero esta componente sería L seno de teta. Sí, es la distancia esta. Y dado que esto es teta, entonces, y es el lado opuesto, sería L seno de teta por A. Entonces esta es la parte que no estoy seguro que el ángulo acá sea de 90 grados. Entonces en ese caso toca generalizar. Ahí sí toca sacar las componentes de la fuerza y las componentes de radio. Entonces la componente horizontal de esta fuerza sería la fuerza por coseno de teta. Me estoy refiriendo a esto. Y tendría que sacar una componente vertical. Y esta se multiplica por esta distancia, que sería, bueno, ponemos primero con esta. Esta fuerza sería, este elemento se denomina F de F. Sería la componente de la fuerza F de F por seno de teta. Que multiplica a este radio, que sería L coseno de teta. L coseno de teta. Ahora, el momento producido haría girar esto en sentido antihorario, por lo tanto sería positivo el momento. Adicionalmente, esta fuerza
también produciría un momento, que es la componente horizontal de la carga esta, que ese sí se calcula con el coseno. El sentido del giro producido por esta fuerza sería en el sentido antihorario, así que también es positivo. Pero la distancia sería L seno de teta. Entonces, coseno de teta. Entonces vamos a reducirle el tamaño. Ese es igual a 0. Ahora, desarrollando esas expresiones, pues esto sería lo mismo. Esto yo lo podría expresar de esta forma. Pero al final termina siendo lo mismo, porque si lo reexpresara de otra manera quedaría de la siguiente forma: L por f de f por coseno de teta por seno de teta. Es una forma de reexpresarlo. Pero si no analizan, al reexpresar de esta forma, esto al reexpresarlo también de esa forma, quedaría básicamente la misma expresión. Entonces, debería ser así: 2L coseno seno de teta. Por f de f. Ese es igual a 0. Y yo puedo expresar f de f en función de esto. Entonces, yo puedo expresar entonces a en función de esto y a su vez reemplazar f de f en función de p. Entonces quedaría que a es igual a esto sobre L de seno de teta. Entonces, L seno de teta se va con este L y con este seno de teta, y la reducción de esa expresión me quedaría así: 2 coseno de teta por f de f. Y si sustituyo el valor de f de f es igual a f de b, y ambos entonces son iguales a p sobre 2 coseno. Te lo sustituyo: p sobre 2 coseno
Entonces, de toda esta expresión llego a la reducción de que A es igual a P. Listo. Y si sustituyo eso en esta expresión inicial, quedaría que el momento menos, bueno, podemos reexpresar todo esto, pero ya sustituyendo por P, A es igual a P. Entonces, estas expresiones son similares excepto por su coeficiente, que difieren. Este es 2 y este es 1, y entonces quedaría así. M menos 3 veces L coseno de teta por P es igual a 0. Y yo puedo pues despejar eso. Y me queda entonces que la expresión de M esto pasa de negativo al otro lado a positivo. Quedaría así. Ahora comparemos con el resultado del método virtual. Y da básicamente lo mismo. Pero miren todos los procedimientos que hemos tenido que hacer para poder llegar al mismo resultado. Entonces ese momento tiene que ser igual a 3 veces la carga P por la longitud L de los elementos estos por seno de teta. Vamos a ver si me dio lo mismo. De hecho me dio coseno de teta. Entonces vamos a verificar si eso está bien realizado. Hice sumatoria de momentos con respecto al punto E. Entonces esto mide L y la distancia hasta A sería... No, es L seno de teta, me equivoqué. Entonces esto es L seno de teta. Entonces esto es L seno de teta. Con P con respecto a P, con respecto al punto P, sí, nuevamente es L seno de teta. Entonces esta parte la tenía mala. Listo. Entonces terminan siendo los mismos resultados. Lo demás entonces está bien porque termina siendo consistente. ¿Sí? Termina básicamente siendo consistente. Entonces, miren todo el procedimiento y básicamente le he gastado alrededor de casi una hora para poder llegar a ese resultado. Que mediante el método de trabajo virtual, pues miren, solamente le gastan unas 3 líneas, 4 líneas y llegan al mismo resultado. Entonces, básicamente todo esto para llegar a la conclusión que el método de trabajo virtual te permite calcular fuerzas externas muy rápidamente, ¿sí? En comparación con el análisis de estructura. Es mucho más eficiente. Vamos entonces a verificar en qué consiste este método de trabajo virtual. Bueno, entonces, haciendo un recorderis, y dice, el principio de trabajo virtual para una partícula establece que si una partícula está en equilibrio, el trabajo virtual total de las fuerzas que actúan sobre la partícula es cero para cualquier desplazamiento virtual de la partícula. Aparte, en este ejemplo desarrollado nos dimos cuenta que las reacciones no producen trabajo virtual, ¿sí?
Y otras cosas es que si la fuerza está en la misma dirección del desplazamiento, el trabajo virtual es positivo, pero si está en dirección contraria es negativa. Estos diferenciales son positivos si la coordenada se incrementa y negativos si se reduce. Y básicamente de este ejemplo también llegamos a la conclusión que la sumatoria de trabajos virtuales ocasionados por fuerzas externas a la final es igual a 0. Y a partir de ahí podemos entonces encontrar rápidamente relaciones. Entonces, listo. Ahora es el mismo problema, pero dicen, con el método de trabajo virtual determina la magnitud del par M requerido para mantener equilibrio el mecanismo mostrado en la figura. Entonces, obviamente hay que tener en cuenta que estas reacciones en el punto A y en el punto E, como finalmente pues, sobre todo en el punto E, en el punto E no hay desplazamiento ni en la dirección horizontal, ni en la dirección vertical. Por lo tanto, el trabajo virtual ocasionado es igual a N, por las fuerzas N es igual a 0. De A, eso es, obviamente no es cierto, porque el desplazamiento en la dirección A sí puede ocurrir. En la dirección vertical, en la dirección horizontal sí no ocurre ningún desplazamiento. Entonces esa carga que ocurre en la dirección horizontal no me va a producir un trabajo virtual porque no va en la misma dirección del desplazamiento de A. Entonces tenemos entonces por otra parte que el punto D sí se desplazaría, se podría mover hacia este lado en función de esta carga. Esta carga haría que el punto D se moviera hacia la derecha. Por lo tanto, el desplazamiento virtual en D sería de tipo positivo y el trabajo virtual sería positivo porque la carga va en la misma dirección del cambio de la coordenada XD. La coordenada XD entonces se calcula como, bueno, aquí tenemos L, por coseno de teta sería esta distancia que estoy señalando con el cursor. Aparte, este elemento tiene la misma orientación, por lo tanto la distancia que hay de aquí a acá sería también L coseno de teta. Y lo mismo, este lado tiene este mismo ángulo teta. Por lo tanto, entonces esta distancia de aquí hasta acá que estoy señalando con el cursor también sería L coseno de teta. Entonces sería 3 veces L coseno de teta. La derivada de eso con respecto a teta, la derivada de coseno de teta es menos seno de teta de teta. Entonces quedaría esta la expresión. Entonces, como eso está en equilibrio, ya le dije, en equilibrio puede ser que no se esté moviendo o que se esté moviendo con velocidad constante. Entonces estamos asumiendo aquí que se va a mover con velocidad constante, por lo tanto, aún está en equilibrio. Entonces tenemos que el trabajo virtual realizado por todas las fuerzas externas es igual a 0. Entonces, fuerzas externas, tenemos una carga externa llamada momento por delta de teta, y es un trabajo positivo porque el momento iría en el mismo sentido en el que va aumentando el ángulo teta. Y también tenemos que la fuerza P va a producir un trabajo virtual multiplicado por el delta de XD igual a 0. Reemplazamos delta de XD por la derivada respectiva, es decir, menos 3L seno de teta, y de ahí despejamos M, obteniendo esta expresión 3PL seno de teta, que es consistente con lo que nosotros desarrollamos acá. Miren, prácticamente me tiré como unos 50 minutos explicando esto, pero menos de 5 minutos explicando resolviendo el problema por trabajo virtual. Ya está de hecho desarrollado una máquina por el método de análisis estructural, y aquí está plasmado la resolución del problema por el método, lo anterior por análisis de estructura y esto por análisis de trabajo virtual. Bueno, este problema resuelto
aquí sí vamos a hacer la comparación o el paralelo. Bueno, entonces la idea de esto sí es hacer como el comparativo entre los dos métodos. Entonces, este está como problema resuelto en el libro el 6.7. Sin embargo, está desarrollado una máquina, un elevador hidráulico. Entonces, aquí lo que se aplica es el método de análisis de estructuras. Entonces lo que voy a hacer a continuación es explicarlo, que se hace acá. Ya no lo voy a desarrollar paso a paso, sino que vamos a analizar simplemente lo que está acá. Y por otra parte, está también resuelto con el método de trabajo virtual. Y nuevamente, no lo voy a hacer paso a paso, simplemente voy a analizar lo que ya se encuentra aquí plasmado, para no ser más largo esta temática. Entonces, si se dan cuenta, es mucho más corto, son menor cantidad de páginas. Es la ventaja y lo poderoso del método de trabajo virtual, siempre y cuando no tengas que meterte o calcular reacciones. Realmente el trabajo virtual está hecho es para máquinas y para calcular fuerzas externas. Esa es la situación perfecta en donde se puede emplear. Entonces, generalmente usted ve estos problemas y lo que hacen es calcular fuerzas externas o relacionarlas. Esto sucede porque finalmente, y en máquinas, esto sucede porque finalmente lo que hace una máquina es transformar las fuerzas. Entonces finalmente este método de trabajo virtual, y cuando hablamos de fuerzas externas, entonces finalmente te va a facilitar obtener expresiones que relacionen las fuerzas de entrada en función de las de salida en función de las de entrada. Entonces ese es el poder de este método de trabajo virtual. Para las cargas internas, no es que sea muy bueno que digamos para calcular cargas internas. Porque pues las cargas internas como tal no realizan trabajo virtual. Entonces vamos a desarrollarlo primero o analizar el problema resuelto ya en el libro. Esto sí, no voy a ponerme a calcular de forma detallada cada cosa, sino que lo que voy a hacer es analizar qué hacen. De otra manera pues sería muy largo. Entonces dice: un elevador hidráulico se emplea para levantar una caja de 1000 kilogramos. Entonces el elevador consta de una plataforma y dos eslabones idénticos sobre los cuales los cilindros hidráulicos ejercen fuerzas iguales. Entonces, aquí en la figura solamente está mostrando la mitad, pero del otro lado hay un sistema exactamente igual. Quiere decir que cada uno va a soportar la mitad del peso, es decir, 500 kilogramos. Por eso ven acá que la carga externa es de 1/2 W. Entonces, cada uno de los elementos E de B, E D B, E de B, ¿sí? E de B es este elemento, ¿sí? Y CG, aquí está el otro elemento CG, tiene una longitud de 2A. Y el elemento AD, este es un elemento simple, estará sometido a tensión o compresión. Cada vez que vean estos elementos simples que no tengan ninguna carga intermedia, solamente tengan pernos en sus extremos, esos elementos son simples y soportan cargas de tensión o compresión que van a lo largo del elemento. Mientras que el elemento EDB pues tiene unas cargas en sus extremos y una también intermedia. Está sometido a 3 cargas como mínimo. Y eso pues ya hace que sus cargas no estén dirigidas a lo largo de él, como en el caso del elemento simple. Entonces dice que tiene una longitud de 2A y el elemento AD está sujeto con un perno en el punto medio EDB. Sí, pues ahí está.
Si la caja se coloca sobre la plataforma de modo que la mitad de su peso sea soportado por el sistema que se muestra, determine la fuerza ejercida por cada cilindro para levantar la caja cuando θ sea igual a 60 grados, A igual a 0.70 y L igual a 3.20. Demuestra que el resultado obtenido es independiente de la distancia D. Entonces aquí tenemos, digamos que este es el trabajo que tiene que realizar esta máquina. Tiene que poder levantar el peso que es de 1000 kilogramos, pero pues sabemos que son dos dispositivos, dos cilindros gemelos. Y entonces cada uno le toca de a 500 kilogramos. Entonces, y pues la fuerza del cilindro pues va a ser algo así como una fuerza de estos 500 kilogramos va a ser como la fuerza de salida, y esta va a ser la de entrada, la necesaria para poder elevar ese peso. Entonces aquí hacen un diagrama de cuerpo libre sobre este sistema, donde se define el sistema como todo esto menos el bastidor de la parte inferior. Entonces el diagrama de cuerpo libre tiene aquí un perno pasador, no tiene reacción de momento, pero sí tiene fuerzas de reacción horizontales y verticales. Este cilindro hidráulico pues básicamente es una fuerza de tensión o compresión, o sea, actuaría como un elemento simple, es decir, una fuerza a lo largo de él o pues en contra de él, sometiendo la compresión o a tensión. Entonces, si conocemos las coordenadas del punto DH o un ángulo de referencia, pues podemos determinar pues la dirección de esa fuerza, que aquí está representado como FDH. El peso, y este elemento que es GG es un elemento simple como el AD. Significa finalmente entonces la fuerza en G va a producir tensión o compresión sobre ese elemento. De igual forma se pueden desarmar el resto de elementos. Entonces, y lo que les había dicho, el elemento AD es uno simple, por lo tanto las cargas van a ser o de tensión o de compresión. El elemento CG también es simple, las cargas van a ser de tensión o compresión. Y en todos los elementos que sean simples, también el elemento BC, el mismo cuento. Todo lo que sean elementos simples, básicamente las cargas van a ser de tensión y compresión y van a actuar a lo largo del elemento, por lo tanto siempre vamos a conocer ahí la dirección. El sentido lo vamos a tener que suponer, sin embargo al final del procedimiento pues el signo nos va a decir si nos equivocamos o estábamos en lo cierto. Listo, entonces esos son los elementos, las fuerzas en los nodos, y básicamente al momento de armar y desarmar se debe cumplir siempre el principio de acción y reacción. Por ejemplo, en el punto A está unido al elemento AD. Miren que esta fuerza FAD, ¿sí? Es igual a esta, pero en sentido contrario, para que cuando se ensamblen entonces se anulen esas fuerzas y ya en el diagrama del cuerpo libre del cuerpo completo, la estructura completa, ya no aparezcan. Por ejemplo, en AD aquí ya no aparece nada. Ahora, como yo conozco la fuerza del elemento AD, pues también la conoceré en este punto A. También tenemos que en el punto C y G, pues una fuerza que actúa a lo largo, pero básicamente eso significa que en el nodo C, ¿sí? Esta fuerza, al menos conozco su dirección. Esta fuerza también es consistente con la dirección de esta fuerza, o el principio de acción y reacción, entonces va a actuar a lo largo del elemento. Entonces, todas esas fuerzas básicamente son consistentes con el ensamble y el principio de acción y reacción. Entonces primero empiezan por el cuerpo libre,
la plataforma ABC, es decir, esto. Entonces, sumatoria de fuerzas en X. Según esto, solamente habría una fuerza en X, la componente de FAD en la dirección X, pero pues no hay nada que se contrarreste con eso. Entonces eso necesariamente significa que FAD es igual a 0. Es decir, este elemento, FAD, es un elemento sometido a fuerza 0. Entonces ahí está. Y sumatoria de fuerzas en Y. Bueno, como FAD es 0, entonces no tiene tampoco componente en la dirección Y. Solamente estaría un medio del peso, la reacción B y la reacción C. Ahí está. Entonces podemos hacer lo mismo para el punto C, un rodillo en C. Está sometida entonces por principio de acción y reacción al opuesto de la carga C. FBC que sé que es horizontal, porque actúa en este elemento que es horizontal, por tanto su fuerza actúa a lo largo de él. Y FCG que está relacionado con este elemento, pues, pero sabemos que es un elemento simple, por lo tanto la fuerza también va a actuar a lo largo de él. Entonces ahí aplican, bueno, aquí lo que hacen es diferente a lo que yo normalmente hago, pero pues yo también expliqué esto, que como la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0, finalmente lo que significa que se forma un polígono de fuerzas cerrado. Y de ahí, utilizando trigonometría, puedes determinar o relacionar fuerzas. Entonces de ahí sacas la conclusión que FBC es igual a la carga C cotangente de teta. Bueno, eso de dónde sale. Bueno, de hecho puedo tener todo tipo de relaciones acá. La tangente de teta en términos de las fuerzas va a ser igual a C sobre FBC. Entonces yo puedo decir lo mismo, que C es igual a FBC por tangente. Si quiero FBC, entonces aplico el inverso y quedaría así. Entonces de ahí sale esa expresión. Entonces el cuerpo libre en el elemento BDE es uno de los cuerpos más complejos. Entonces hace sumatoria de momentos con respecto al punto E, es decir, con respecto al punto este. Por lo tanto, las fuerzas X y Y pues no efectúan un momento, porque la distancia con respecto al punto de análisis es 0. Entonces nada más quedaría esta fuerza DH, que es la del cilindro. AD, pues ya sabemos que ese elemento es 0. Y solamente quedaría en esta reacción en B y FBC, que es igual a C cotangente de teta. Entonces el cilindro FDH coseno de phi menos 90 grados, donde phi es el ángulo formado aquí por la distancia A. Entonces básicamente lo que se está hallando es como la componente perpendicular a ese radio de giro, acá, menos B. Bueno, el radio que actúa ahí es 2 veces A, pero es que B no es perpendicular a ese radio de giro. Entonces lo que hacen es determinar la componente perpendicular con coseno de teta. Entonces menos FBC, ¿sí? Ahí la distancia sería la vertical, sería seno de 2, sería 2A seno de teta, que es lo que encuentran acá. Eso es igual a 0. Entonces
básicamente desarrollando se llega a esta expresión más sintetizada. Y teniendo en cuenta esta otra expresión de la ecuación 1. Llega entonces a esto. F de h es igual a W coseno de teta sobre seno de phi. Y bueno, se demuestra algo de lo que se pidió hacer la demostración. Que la fuerza del cilindro no depende de dónde coloque yo el peso. Esta distancia de no importa en lo más absoluto. Obviamente había que seguir desarrollando eso para poder determinar cuál es el valor de la fuerza del cilindro hidráulico para poder elevar esa carga de 500 kilogramos. Entonces se emplean trigonometría básicamente para terminar de resolver el problema. Emplean ahí la ley de coseno y la ley de seno. Entonces, para terminar el desarrollo. Entonces los invito a que leen con atención este problema. Ahora vamos a analizar cuál es el método de trabajo virtual para el mismo problema. Entonces listo, ya la situación había sido planteada con antelación. Pero ahí lo que hay que determinar es qué es lo que se desplaza. Pues realmente lo que se desplaza es la plataforma esta. Es decir, A, B, C como tal es lo que se va a desplazar. Entonces sabemos que la salida va a ser un medio del peso y la entrada va a ser la fuerza del cilindro hidráulico, F de H. Entonces sabemos que lo único que haría trabajo virtual ahí serían las cargas externas. Es decir, un medio del peso y la carga del cilindro hidráulico. Lo demás que está en este diagrama de cuerpo libre son reacciones en el punto E que no producen ningún movimiento. Y en el punto G, que es lo mismo, no producen ningún movimiento. Lo único que se movería sería el cilindro y la plataforma esta, la parte superior. Que la parte superior está asociada a un desplazamiento en la dirección Y y el cilindro a un desplazamiento en la dirección, en la dirección en la que sale y entra el cilindro. Entonces, básicamente tenemos que hay que hacer, el trabajo virtual aquí sería negativo. Aunque esto se desplace hacia arriba, realmente el peso va hacia abajo. Así que el trabajo virtual asociado a esa carga es negativa. La carga está opuesta al desplazamiento. Por eso lo vemos acá. Entonces, expresa entonces Y es igual a EB seno de teta. Vamos a ver el elemento EB. EB, la distancia que hay de aquí a acá. Entonces nos dicen que eso es 2A. Pero pues la distancia Y es esta. Entonces empleando la función trigonométrica sería 2A seno de teta. Entonces necesitamos obtener una expresión del diferencial del desplazamiento en Y. Derivamos eso. Entonces 2A es una constante, es un elemento rígido, no debería cambiar de longitud. Entonces sería 2A seno de teta, la derivada de seno de teta es coseno de teta de teta. Por eso tienen esta expresión acá. Esto se puede sustituir acá. Entonces S representa entonces la longitud del cilindro hidráulico. Entonces empleando ley de coseno puedo obtener S en función de A y L.
Entonces, donde A es esta distancia y L pues la longitud que hay de E a H. Entonces, ahí aplican eso. Aplican derivada para obtener entonces el diferencial de S, la longitud o sea, el cambio en la longitud del cilindro hidráulico. Entonces, se sustituyen esos dos y entonces se obtiene esta expresión de F de H. Sustituyendo, bueno, empleando ecuaciones para calcular el peso y para calcular la distancia S, pues se sustituye y se determina entonces de forma más sencilla el valor de la fuerza hidráulica. Entonces aquí tenemos el paralelo. Se llegó a la misma expresión. Sin embargo, se tarda más con este método de análisis de estructuras para poder llegar a los mismos resultados. Entonces, básicamente la recomendación es todo el trabajo virtual realmente es útil para determinar la relación que existe entre cargas de salida con las cargas de entrada, o en general para determinar las cargas externas y no tener que enredarte con las reacciones. Tampoco va a tener en cuenta las cargas internas, pero vuelve y juega. Lo que mencionamos al principio era que básicamente vamos a tener que más adelante, resistencia de los materiales, analizar los elementos individuales. Entonces, obviamente este método de trabajo virtual sí te permite determinar las cargas externas, pero no te permite conocer las cargas internas, que sí lo permite el análisis de estructura, que más adelante será necesario para determinar si esos elementos se rompen o no. Entonces, esta cuestión del trabajo virtual es muy útil para determinar relaciones entre cargas o para determinar en general cargas externas, pero pues no tiene ninguna utilidad para determinar cargas internas, que resistencia de materiales más adelante lo vamos a necesitar. Dicho lo anterior, creo que dejaremos esto hasta ahí. Hay algo que no expliqué que tiene que ver con eficiencia mecánica de la máquina, pero vamos a ver en qué parte del libro lo pueden encontrar. Pero básicamente la eficiencia mecánica está definida como el trabajo de salida sobre el trabajo de entrada. Entonces, en el caso del elevador hidráulico sería básicamente la comparativa entre la mitad del peso y la fuerza del cilindro hidráulico. Entonces, eficiencia en la eficiencia mecánica 560. Bueno, eso en el libro aparece en esta página, y básicamente lo que hacen es analizar la máquina que ya habíamos nosotros analizado en la presentación, pero con la diferencia de que aquí incluyen la fuerza relacionada con la fricción del bloque a medida que éste se desplaza. Entonces había una fuerza adicional de fricción que se incluiría los análisis. Entonces, básicamente la expresión en general para determinar la eficiencia mecánica de una máquina se describe por esta ecuación, que idealmente debería ser igual a 1, pero pues las máquinas reales están sujetas a fricción, desgaste, ruido, vibración, y básicamente pues esto no se cumple.
me refiero a que el trabajo de salida idealmente no, aunque es igual al trabajo de entrada, pues en la realidad esa eficiencia siempre es menor que 1. Explicada básicamente por cuestiones como la fricción, el calentamiento, vibración, que transforman el trabajo de entrada en otras formas de energía que no son aprovechadas. Entonces, en este caso, si nosotros sustituimos en el trabajo de salida y el trabajo de entrada las expresiones obtenidas en este caso, básicamente llegarías a la conclusión de que la eficiencia sería igual a 1. Pero la realidad es más parecido a esto. Que realmente hay fricción. Y esa fricción, al ser incluida en el análisis de eficiencia mecánica, termina haciendo la diferencia. En este caso, sin fricción, entonces si la fricción fuera igual a 0, básicamente esta componente sería igual a 0 y por tanto la eficiencia mecánica en ese caso sería igual a 1. Entonces, de todas maneras, pues ya tenemos una manera de relacionar el trabajo de salida con el trabajo de entrada, incluyendo este tipo de trabajos que son de tipo no conservativo. Ya con esto doy por terminado el capítulo. Nada más faltaba hablar entonces acerca de eso, de eficiencia mecánica de una máquina, definida como el trabajo de salida y el trabajo de entrada. Entonces, yo diría que esto del método virtual tiene su aplicación principalmente en máquinas, cuando quieres obtener o relacionar cargas de salida con las cargas de entrada. En general te sirve para determinar cargas externas, pero pues se queda corta si necesitas determinar reacciones o cargas internas. Y ya lo dije anteriormente, básicamente para resistencia y diseño mecánico 1, diseño mecánico 2, sí necesitas las fuerzas a las que son sometidas internamente los elementos para determinar si se rompen o no. Entonces, pero sin embargo, pues ya hemos demostrado lo poderoso que puede ser el principio de trabajo virtual para determinar esas relaciones entre cargas o calcular cargas externas. Bueno, sin más motivo que la presente, les agradezco la presencia y la atención. Muchas gracias por su atención.